Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas tardes. Aroma de Libro, en su programa número 84, tiene el gusto de presentar al escritor chileno Leonidas Sani y a su libro Sabiduría Práctica para una Nueva Vida. Una obra que nos invita a embarcarnos en un viaje de transformación personal. Propone la búsqueda de la sabiduría como un camino a la transformación. Establecer la conexión con lo divino es fundamental para el desarrollo humano. ¿O es sabia una persona que sabe mucho? ¿O es sabia una persona que actúa virtuosamente? Tal vez es el momento de cuestionar lo establecido e ir en busca de la sabiduría que hay dentro de nosotros mismos y encender nuestra conexión con lo divino. Bienvenido a Aroma de Libro, Leonidas. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por esta invitación. Por acá, Leonidas Sani. Un gusto poder estar acá en este programa compartiendo con ustedes el conocimiento, unas charlas, una conversación muy amena y grata. Así que les agradezco por estar acá, por permitirme estar acá con ustedes. No. Vamos a dar unas breves pinceladas de con quién estamos hablando. De profesión ingeniero informático, fue director académico de la Escuela de Terapeutas Orenda y socio fundador. Fue director de la Facultad de la Sabiduría en la Universidad de la Alegría. Escritor, poeta, profesor de terapia, profesor de metafísica, profesor de inteligencia espiritual. Es autor de 8 libros. Sanador cuántico, con más de 15 años de experiencia en el rubro terapias y más de 30 años en el ámbito de la metafísica. Relator en OTS, gestión didáctica. Creador y conductor del programa Sanamente en Radio Origen. Creador y conductor del programa Enigmas al Descubierto, de Radio Mirador del Gallo. Creador del espacio Café de Lunes en Radio Carina de San Carlos. Diplomado en PNL y Coaching de la Universidad Itacá, México. Diplomado en Terapias, Colegio de Terapeutas de Chile. Te reitero la bienvenida y realmente tenemos mucho anhelo porque nos expliques por dónde va lo que es esta obra, cómo es que ya sabemos que son 8 las que has ido construyendo en el camino. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esta? Bueno, en este libro número 7, que es Sabiduría Práctica para una Nueva Vida, lo que transmito y lo que intento enseñar en este libro, en esta obra, es una nueva filosofía de vida. Porque en el fondo hoy día nosotros estamos viviendo en una rueda de hámster, como le llamo yo, ¿cierto? Estamos todos los días haciendo lo mismo, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer. Entonces, no nos despegamos de esa rutina. Bueno, los fines de semana hacemos otras cosas distintas, pero vivimos de una forma muy autómata, muy mecánica. Adicionalmente a eso, nosotros no vivimos en nuestra porción, eh, por decirlo así, suprahumana, o sea, en nuestras cualidades, en el desarrollo de nuestras virtudes, en el despertar de nuestra conciencia. Todo eso se nos olvida en este trayecto, en esta existencia, o en nuestras existencias, porque tenemos muchas, y eso hace que la vida sea un poquito rutinaria, que carezca de sentido, pero que carezca de sentido por la forma en que estamos viviéndola. No nos sentamos a reflexionar, no nos sentamos un poquito a desarrollar esta razón que es un atributo de nuestra mente, este intelecto, esta capacidad de formularnos preguntas, de reflexionar, de razonar. Eso tampoco lo desarrollamos. Entonces vivimos de una forma muy mecánica,
Y esa mecánica finalmente nos termina pasando la cuenta, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿y para esto yo existí o estoy vivo? Para comer, dormir y trabajar es todos los días lo mismo. Esto es como extraño, ¿no? Como la película del show de Truman. Es como, ¿dónde están las cámaras acá? ¿Sí? Hay una cosa extraña en esto. Entonces, en el libro yo intento que las personas desarrollen esa capacidad de pensar, de formularse preguntas. Todos nosotros podemos convertirnos en filósofos, en poetas, en terapeutas, porque son los oficios del alma, ¿cierto? No tenemos que estudiarlos, son oficios del alma. Entonces, estimulando esa capacidad de reflexión, nosotros nos damos cuenta de que hay una forma distinta de vivir la vida, una forma más humana, más como incluso la vivían los griegos, ¿cierto? Los filósofos griegos, o sea, haciéndose preguntas, razonando, eh, observando, contemplando la naturaleza, los fenómenos distintos que existen. Y eso, esa es la invitación del libro, a formularnos preguntas, básicamente, sí. Interesante. ¿Qué te parece, Cristian? Sí, es interesante lo que yo pude un poquito hojear el libro y es muy cierto lo que plantea eh, por la dinámica, ¿verdad?, que tenemos diariamente. Y como que no salimos de esa estructura, que es mecánicamente, como se puede decir, hacemos todo lo mismo rutinariamente. Dime, yo en un momento de tu conversación expresaste en esta vida. Evidentemente nos da pie a otra puerta de la que vamos a conversar también, pero ¿en qué momento tú entras a esta reflexión de que todo esto es como un protocolo ya esquematizado y en algún momento el ser humano dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? Pero ese cuándo de repente ya viene cuando hemos avanzado demasiado tiempo. ¿En qué momento tú específicamente dices, alto, qué pasa aquí? Vamos a repensar lo que estamos haciendo. Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros en general, como especie humana, tenemos distintos grados de evolución en nuestra alma. Los griegos ya hablaban del alma, ¿cierto? Que es como un recipiente de virtudes, donde está nuestra bondad, nuestra inteligencia, nuestra compasión. Entonces, vivimos distintas vidas, vivimos distintas existencias, como lo enseñaba Pitágoras en sus escuelas pitagóricas, a través de la metempsicosis, ¿cierto? Que en el fondo es la ley de transmigración de las almas, como lo explica Brian Weiss en sus libros, que es psiquiatra, ¿cierto? Cuando descubrió que las personas tienen vidas pasadas, cuando empezó a hacer regresión hipnótica. Entonces, existe evidencia que nosotros tenemos muchas vidas, muchas existencias, como la rueda del samsara, ¿cierto? En la cultura hindú. Estamos nosotros evolucionando en cada una de esas existencias y eso nos lleva a que existan distintos niveles de evolución en la humanidad. Hay personas que se cuestionan las cosas, hay otras que quieren vivir la vida de forma humana, placeres, viajes y dinero, sin hacerse ninguna pregunta, porque no están todavía en un grado de evolución que les permita sentarse y decir, bueno, esto no puede ser solo la vida, comprarse cosas, tener una casa y tener un trabajo, o sea, que tiene que haber algo más. Entonces, dado eso, las preguntas que uno pueda plantearse o las reflexiones que uno pueda plantearse van a depender mucho del grado de evolución en que estemos. En mi caso, por ejemplo, yo desde los 16 años que estudio todo esto, pues me encanta, y claro, porque uno dice, bueno, aquí tiene que haber algo más, tiene que existir algo más. Y hay algo que internamente a uno lo pulsa y no tiene que ver con la mente, tiene que ver con el alma. Entonces, como que el alma a uno lo empieza a como a impulsar a decir, ya, pues, ¿y de qué se trata esto? Averigüemos un poquito más. Tenemos que correr con toda la gente, con toda la masa y hacer lo mismo que hace la masa, o aquí nos tenemos que detener y decir, momento, reevaluemos nuestra conducta humana, reevaluemos nuestro propósito de la existencia. Aristóteles decía, por ejemplo, que el propósito de la existencia humana es la felicidad, pero en realidad la felicidad no es el propósito de la existencia humana, es la recompensa por encontrar ese propósito. Entonces, el autoconocimiento finalmente es el camino que el ser humano debiera
tomar para poder acercarse a esas respuestas, plantearse esas preguntas a través de la razón. Y claro, es el alma la que lo impulsa a uno internamente, como esos pulsos internos que dicen, ya, pues aquí algo pasa. Fíjate que esos pulsos nos vienen cuando nosotros vivimos situaciones complejas, como la pérdida de un ser querido. Nos empezamos a hacer preguntas ahí, pero antes no. ¿Por qué no nos podemos hacer esas preguntas antes? En cualquier momento del día, mirando las estrellas, contemplando las estrellas, contemplando un atardecer. O sea, aquí tenemos una cantidad enorme de posibilidades de que nosotros podamos hacer las cosas distintas y de una mejor forma también, de una manera mucho más racional, más humana. Y cuando tú dices ese impulso, ¿cómo podemos entender lo que es uno y lo que es el alma? ¿Cómo se integran o cómo podemos diferenciarlos en algún momento? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros estamos motivados o cuando nosotros internamente decimos, aquí hay algo que no me hace sentido, es como una especie como de intuición corazonada, porque hay algo internamente que te está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer algo distinto. Entonces, ese impulso es como una voz interna, como Pepe Grillo, ¿cierto? En Walt Disney, que te está diciendo, a ver, pero hay una forma distinta. ¿Por qué no somos más compasivos con la gente? ¿Por qué no nos convertimos en personas más inteligentes? ¿Por qué no hacemos las cosas de una forma distinta? Oye, pero hay 4.500 religiones en el planeta, pero hay guerra, hay hambruna, entonces aquí hay algo extraño, po. O sea, no es proporcional la cantidad de religiones, 4.500, a cómo están las condiciones hoy día en la humanidad a nivel moral y espiritual. Estamos en un periodo crítico. Hay guerras, hay hambrunas, ¿cierto? Hay mafias. Entonces, no es proporcional la cantidad de religiones al nivel moral en que estamos, po. Entonces, algo está fallando en ese modelo. Y esas son preguntas que te vienen de adentro. Replanteémonos estas cosas. O sea, ¿por qué tiene que haber tanta segregación a nivel político, a nivel clases sociales, a nivel religioso? Nos matamos por religiones, nos matamos por política. Pero un momento, aquí todos somos hermanos, entonces tratémonos como hermanos. Las religiones ya no nos están enseñando a tratarnos como hermanos, nos están segregando más. Entonces aquí hay algo más arriba, uno empieza a decir. Entonces aquí, claro, inventan religiones para segregarnos más y poder gobernarnos. Ah, ya por ahí va la cosa entonces. Nos quieren separar en distintos establos para poder gobernarnos adecuadamente. De hecho, si nosotros, por ejemplo, fuéramos personas inteligentes o desarrolláramos una inteligencia superior, mentes brillantes, todo tipo Nikola Tesla, Isaac Newton, no nos podrían gobernar de esa manera, porque empezaríamos a cuestionar todo, ¿no? Los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas sociales. Por algo, entonces nos meten ahí fútbol, nos meten cerveza, nos meten distractores, comedias, teleseries, reality, para que nosotros no nos hagamos esas preguntas. Elementos distractores, ¿cierto? Cristian, Sí, lo que tú decías, Chalo, en qué minutos uno se empieza como a cuestionar y a hacer preguntas. Claro, de repente uno va pasando el tiempo, va pasando los años y eh, recién ahí uno se comienza a cuestionar ciertas cosas, ciertos momentos o ciertas instancias. También es muy cierto esto que menciona de la religión, la política, las guerras, etcétera, eh, porque vivimos eh, en una sociedad de que si tú piensas distinto eres de un lado político o de otro lado político. Eh, Como dicen también, hay muchas religiones y que han hecho las religiones con el hambre, por ejemplo. No han hecho nada. Simplemente es tener una bandera, como un título de hermandad, entre comillas, pero no han hecho nada. Entonces, se mantiene todo esto en boga. Se hacen muchas campañas, entre comillas, pero esas campañas no llegan a ningún puerto. Mantenemos también, por ejemplo, acá en Chile, la política
que no avanza hacia el pueblo, como ellos mismos dicen, que luchan por el pueblo y están con el pueblo, pero la verdad es que están por sus intereses propios. Esa pseudo ayuda al pueblo nunca llega. ¿Por qué? Porque tienen también, llegando ellos, digámoslo, a un cierto poder, ellos se manejan para el común propio, no para el resto. Y claro, hay luces distractivas como para que uno no se pueda, digamos, cuestionar ciertas cosas. Pero la verdad es que llegando a un nivel o a unos años, uno se cuestiona muchas cosas. O sea, ¿por qué estoy, por ejemplo, en el caso de uno, por qué uno tiene que trabajar casi 70 años para, entre comillas, jubilarse, que es júbilo? Y a la final le sacamos ni siquiera el 50% de lo que sacamos en sueldo activo. Y tenemos que trabajar hasta los 70 años y recién ahí tener un júbilo de 10 o 15 años, cuando ya estamos prácticamente a las puertas de, de estar en otra dimensión, como se puede decir. Entonces hay muchas cosas que con el correr del tiempo uno se va cuestionando y mientras tanto uno trata, ¿verdad?, de aislarse de ciertas cosas y de comenzar a hacer también lo que a uno, entre comillas, les guste, viajar, escribir, cantar, pintar, etcétera. Antes de que respondas, yo te escuchaba, ¿no? En esos resquicios de darnos cuenta, por ese impulso que viene del alma, cuando se ha suscitado algún evento disruptor como la muerte de un familiar querido, esos cuestionamientos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, se juntan precisamente casi al final. Yo soy el mayor de los tres acá. Y hay un tema que tú tocas y abordas que me llamó mucho la atención, el miedo. El miedo, tú también lo dices, y es cierto, es necesario tenerlo como un instinto de supervivencia también, prevalece. Pero este se va a volver como iniciaste tu relato, una especie de círculo vicioso, porque el miedo permanentemente ya no nos va a dejar actuar. Hablaste paralelamente a las otras vidas que podíamos tener conforme vamos mejorando en la que estamos. El miedo es un elemento constante a lo largo de nuestra vida cuando el ser humano ya toma conciencia de que no somos invulnerables, que no vamos a vivir siempre y se va acentuando conforme la edad y no te deja, a lo que tú decías, disfrutar de esa reflexión. Para mí, yo quisiera que tú esclarezcas un poco más ese tema que tú abordas, que es bastante interesante, y la manera como lo has escrito. Claro, lo que pasa es que hay un miedo que es racional. O sea, por ejemplo, nosotros, el cerebro se demora 250 milisegundos, o sea, un cuarto de segundo, en detectar una situación de peligro. O sea, estamos preparados, en el fondo, a nivel fisiológico, para poder determinar una situación que ponga en riesgo nuestra vida, ¿ya? Entonces, hay un miedo racional cuando uno dice, no voy a pasar por este puente porque se puede caer, está muy inestable, hay mucho torrente de agua, entonces me voy a ir por otro camino. Pero hay un miedo que es irracional, cuando nos imaginamos nosotros cosas, ¿cierto? No voy a poder, me voy a morir de hambre, no voy a encontrar trabajo, me voy a quedar solo, ¿cierto? Entonces, esos miedos que son irracionales, que son fantasmas en el fondo de nuestra mente, son de alguna manera los que nos mantienen prisioneros de nosotros mismos, porque el miedo no nos deja actuar, el miedo no nos deja tomar decisiones, el miedo no nos deja surgir. Y adicionalmente, el miedo es empleado, ¿cierto? Como una argucia, como una estrategia por los poderes, ¿cierto? Porque meten miedo a través de la televisión, ¿cierto? De las noticias. Usted haga esto, déjese, o sea, tiene que tomar leche, tiene que hacer esto, ¿cierto? Entonces,
de alguna manera la humanidad hoy día está gobernada sobre una plataforma de miedos, culpas e ignorancia, que son los tres principales pilares en que se gobierna al ser humano, más los elementos distractores que decíamos, enunciamos delante, por eso es al pueblo pan y circo, por decirlo así, o a los ciudadanos pan y circo, porque también la entretención ayuda a que las mentes se desconecten un poquito de la realidad. Entonces, el miedo, efectivamente, irracional, es el que nosotros tenemos que, de alguna manera, mirar, observar de qué se trata, a qué le tengo miedo. De repente hay gente que grita así porque ve un grillo, o grita porque ve una araña que es millones de veces más pequeña que uno. Pero ese miedo ya es irracional, porque uno tiene miedo a qué? A sufrir, son los principales miedos que tiene uno, a sufrir, miedo a la muerte, miedo a que le pase algo malo, pero uno no puede vivir toda la vida con miedos irracionales, porque lo que hace allí uno es que no deja de apreciar el sentido de la vida, porque no se arriesga o no quiere en el fondo estudiar algo, no quiere mirar las cosas de una forma distinta. Entonces, ese miedo racional es el que nosotros tenemos que de alguna manera gobernar y deshacerlo en nuestra mente. Tenemos que aprender a disfrutar la vida, a vivir la vida, a apreciar lo que es la vida y dejar también incluso tenerle miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Lo que existe es un desprendimiento, nuestra alma continúa, nuestro ser o espíritu incluso también, o sea, y eso lo enseñaba Pitágoras en sus escuelas pitagóricas, siendo matemático, músico, filósofo, o sea, lo enseñaba. Al principio lo enseñaba en cavernas secretas en Grecia, pero después lo enseñaba en sus escuelas pitagóricas. Entonces, tenemos que perder también el miedo a la muerte, no es algo terrible, es una transición, es dejar nuestras vestiduras para continuar este camino evolutivo. De hecho, si ustedes estudian Alan Kardec, hay una película muy buena que se llama Kardec, que estaba en Netflix, no sé si está, cuando él descubrió el mundo de los espíritus a través de los medios, los espíritus le dijeron a Alan Kardec que nosotros veníamos acá como almas a evolucionar, a corregir errores del pasado y a enmendar. O sea, estamos evolucionando vida tras vida. Entonces no tenemos una sola existencia, no tiene sentido que si nosotros venimos acá a aprender, este mensaje no lo hay en ninguna parte. La vida no puede ser por lógica desechable. Hay una película de Eliseo Subiela, que es un productor argentino, que se llama No te mueras sin decirme a dónde te vas. Muy hermosa, una obra de arte, donde justamente también toca este tema de la existencia, de las vidas pasadas, de las reencarnaciones, de los reencuentros de alma. Se las recomiendo también para abordar ese tema. Interesante, muy interesante sobre nuestros propios miedos, que a veces son nuestras propias cárceles. ¿Tú qué piensas, Cristian? Sí, tiene mucha razón en el ¿Cuáles son tus sentido de los... miedos? Ah, ¿Cuáles son tus miedos? mira, la verdad es que los miedos, como dicen acá, son familiares, ¿no? Yo sufrí la pérdida de mi papá ya hace más de 15 años y esa pena se mantiene, no como inicialmente, pero se mantiene. Eh, la pena también, y también ahí se conjugan las dos cosas, lo racional con la tristeza de saber que tarde o temprano familiares muy cercanos van a llegar a un punto en que van a tener que irse, y eso uno lo sabe, pero no lo quiere, como que eh, trata de que no ocurra, pero eso lamentablemente ocurre. El otro miedo que menciona acá es el estar solo, y generalmente lo he vivido y lo he experimentado con familiares y amigos. En muchos me han preguntado a mí por qué yo he estado en el tema de soledad en pareja, y yo ya llevo como 8, 9 años estando sin nadie. Entonces, hay algunos que no logran entender cómo yo puedo estar así. Entonces yo le digo, porque estoy viviendo la vida que ya no me interesa mucho el hecho de estar con alguien. Si quiere que llegue alguien, bienvenido sea. Y si no, bueno, tampoco me voy a entristecer. Amo lo que yo hago, que es escribir, amo viajar,
Y creo yo que estos años, digamos, de soledad y también de escribir y de escuchar también, como acá lo que estamos conversando, me ha servido mucho en yo mismo darme algunas respuestas y saber que la vida, como han dicho muchos, es una sola y hay que saberla vivir y apreciarla con sus cosas buenas y malas. Creo yo que he estado experimentando eso, y, y claro, el miedo existe, pero si se sabe controlar, yo creo que no es tan trágico, entre comillas. Tú nos dices en el libro de que la luz hace conciencia. Para llegar a ello, debemos acercarnos a la divinidad. En el libro, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo puedo llegar yo a tener algo de sabiduría que me permita comprender y aceptar, digamos, esta forma, este estadio, esta dimensión que me ha tocado vivir? Claro, lo que pasa es que nosotros todos traemos, en base a nuestras miles de existencias que ya tenemos como almas, una sabiduría innata, que los filósofos griegos le llamaban reminiscencia, que es un conocimiento de cómo ya sabemos hacer ciertas cosas, o ya sabemos qué es bueno y qué es malo, no porque hayamos salido de una escuela que nos educó en términos morales durante 14 años, sino que ya sabemos lo que es bueno o malo. Un niño ya sabe que pegarle a alguien es malo, que hacerle daño a un animal es malo, y no estudió en ninguna parte moral. O sea, tiene mucho más moral que incluso un político. Pero entonces, ese niño, esa es alma, ¿cierto? Esa alma pura, tiene un alto nivel moral. De hecho, Rudolf Steiner, ¿cierto? El padre de la antroposofía, que es la ciencia de la espiritualidad, decía que el nivel espiritual va de la mano con el nivel moral. O sea, a mayor nivel espiritual, yo aumento mi nivel moral porque me empiezo a comportar de una forma mucho más humana, más compasiva, más inteligente, hago menos daño, soy más cuidadoso, etc. Entonces, acá lo que importa en el fondo es que comprendamos que ven que nosotros no somos, como se dice vulgarmente por ahí en muchas partes, somos una energía que ocupa un cuerpo. No, no somos una energía que ocupa un cuerpo, porque eso suena como algo, como electricidad, como algo atómico. Somos una inteligencia que está ocupando transitoriamente un cuerpo físico, y que lo necesita para poder interactuar con este entorno, con este mundo material, sensorial, y poder aprender desde ahí. Entonces, nosotros ya somos una inteligencia suprema, pero no nos muestran, cuando nos miramos al espejo no la vemos. Porque, como dice en el Principito, ¿cierto? Lo esencial es invisible a los ojos, en realidad lo esencial es invisible a los sentidos. Nuestra inteligencia no la podemos apreciar con los 5 sentidos. Por eso que tenemos otros sentidos o suprasentidos como la intuición, la telepatía, la clarividencia, que nos permiten saber o captar esas señales que están dentro de nosotros. Captamos el alma, captamos cuando algo internamente nos dice: momento, aquí te están mintiendo, ten cuidado, momento, no te vayas por este camino, es peligroso, mejor ándate en auto. Y esa voz interna está ahí siempre, advirtiéndonos los peligros. Entonces, tenemos una inteligencia, somos una inteligencia que está de tránsito en un plano material, por eso que la canción de Police, ¿cierto? Que nosotros somos espíritu en un mundo material, ¿cierto? Es eso, somos espíritus en un mundo material, in the material world. Entonces, estamos acá de tránsito. Entonces, como nos comportemos acá, es como va a ser, vamos a diseñar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro destino. Por eso que es importante tomar conciencia de que somos inteligencias supremas, magna presencia, divina presencia, como dice Saint Germain, Connie Méndez, y que tenemos que aprender a descubrir esa parte divina que está en nosotros, a través de la meditación, de la reflexión, del desarrollo de virtudes, de la metafísica, que nos ayuda mucho a descubrir todo esto. Padre de la metafísica fue un filósofo, Aristóteles, no fue Saint Germain. Entonces, aquí tenemos que aprender una nueva filosofía de vida que nos saque del estado caótico en que hoy día nos encontramos como humanidad. Cristian, 30 minutos para tu comentario final.
sobre esta 30 riqueza que minutos, nos ha presentado. 30 minutos es harto, 30 Segundos. segundos. No, es muy interesante. Yo voy a terminar de leer tu libro, me pareció muy interesante y esta charla también es muy significativa. Se aprende mucho. Yo creo que los que van a ver esta entrevista van a querer saber un poco más. Así que nada, solamente agradecer esta pequeña, digamos, charla que Un nos acabas resquicio. de dar, porque es muy interesante conocer otras cosas. Así que muchísimas gracias. Un gusto, Yo leí cuando un gusten. libro en un tema, sacaba, era un ser humano que salía sobre los pelitos de la oreja de un conejo que había sacado un gran mago, dándonos a entender en un símil que nosotros estamos desde un microuniverso o de otra dimensión sobre la otra, pensando que uno era el mago, pero de repente somos una parte de los pelitos del conejo del mago. Esta introspección que nos has hecho hacer a través de tu libro realmente es un viaje fascinante. Y yo sé que las personas que van a leer van a encontrar una satisfacción y sí consigues que haya una reflexión sobre uno mismo. ¿Qué hago acá? Por gusto, no estoy. Debe haber una razón. Tienes un par de minutos para despedirte, mi estimado. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. O sea, de hecho, todo lo que nosotros, por ejemplo, logremos plantearnos, porque acá ¿qué es lo que es importante? Como un poco lo que enseñaba Sócrates, ¿cierto? Que él decía que había heredado el oficio de su madre, que era partera, la mayéutica, que el arte como de hacernos preguntas. Eso es súper importante. La manera en que nosotros podemos estimular la conciencia es primero estimulando la razón. La razón es el primer peldaño, la conciencia es la suprarrazón. Entonces, ¿cómo nos planteamos esto? ¿Por dónde partimos? Ordenando nuestra mente, haciéndonos preguntas que tengan sentido, ¿cierto? ¿Para qué es la existencia humana? ¿En qué nos diferenciamos nosotros del resto de las especies? ¿Cierto? Tenemos intelecto, tenemos alma, tenemos razón, tenemos voluntad, albedrío. Bueno, ahí están las claves entonces. Esos atributos que son solo de la especie humana, justamente nos fueron otorgados a nosotros como especie para que a través de ellos, la conciencia, el intelecto, la razón, nosotros descubramos quiénes somos. Entonces, tenemos que primero estimular la razón, porque la razón nos va a conducir inevitablemente a lo lógico, a lo correcto, y por ende a la conciencia, donde vamos a poder esclarecer qué es bueno y qué es malo. Vamos a saber inmediatamente quién nos miente, incluso, mirándolo a los ojos o sintiendo las vibraciones. Nosotros nos podemos convertir en seres brillantes, y somos seres brillantes, pero recibimos una educación que no es acorde a esa Castrante, brillantez, es prácticamente. una educación materialista. Y Castrante y eso limitante. perturba nuestro desarrollo. Te agradezco infinitamente este resquicio que has abierto para llegar a nuestra conciencia. Realmente ha sido un privilegio tenerte con nosotros en Aroma de Libro y te vamos a volver a invitar porque esto ha quedado todavía para completarlo. Dios mediante, o haciendo Un prevalecer gusto, nuestra inteligencia, nos volveremos a encontrar. Será hasta una próxima un gusto. oportunidad. Nos Muchas vemos, gracias muchachos. por la oportunidad. Nos vemos, gracias.